Muy buenos días y continuamos hablando de tiroides. En este programa vamos a hablar de las funciones de las hormonas tiroideas. Triiodotironina, T3, tetraiodotironina, T4 y la calcitonina. En el programa anterior explicaba cómo el iodo se une a una proteína policíclica compleja, la llamada tiroglobulina, en los tirocitos, o sea, las células funcionales del tiroides. Esta tiroglobulina presenta muchos residuos similares, son similares entre ellos, capaces de unirse a moléculas de iodo. Y esta tiroglobulina, entonces, ¿qué hace? En los mismos tirocitos se va a unir a moléculas de yodo y es segregada hacia el interior del folículo. Ahí se mantiene cuando se necesita hormona tiroidea, se extrae la tiroglobulina, se actúa sobre ella y entonces al actuar sobre ella enzimas que están dentro del tirocito comienzan a liberarse residuos con 3 átomos de yodo, triiodotironina, T3, 5 microgramos por día, con 4 átomos de yodo, la tetraiodotironina o tirosina, que también se llama así, que se libera diariamente 100 microgramos, o sea, 20 veces más que la T3. La T4 se libera todos los días 20 veces más que la T3, pero la T3 es un poquito más activa. Esto hay que tener presente también. Bien, explicaba también que este proceso es regulado por una hormona de la hipófisis, la TSH, hormona tiroestimulante, que cuando es necesario actúa liberando residuos de tirosina, T3 y T4, y bueno, cuando no es necesario, es así un poquito, explicaba también en el programa anterior las causas de inhibición de la TSH, explicábamos también que la T3 y T4 se unen a la globulina, a las proteínas circulantes, sobre todo a la globulina de unión a la tirosina, la TGB, a la prealbúmina y la albúmina, y son transportadas, porque ellas no son solubles en plasma, no son solubles en líquido, son transportadas hacia la célula del organismo. Ya todo eso hablamos, pero ahora vamos a seguir de aquí en adelante. Una vez que es transportada la hormona hasta cerca de la célula, entonces se libera del aceptor. ¿Recuerdan lo que es aceptor? Hablamos de eso en la parte de terapéutica, que es la proteína que transporta, se une a algún producto, pero que no interactúa con él. Simplemente lo carga a sus espaldas y lo lleva hasta donde tiene que liberarlo y ya lo libera. Ese es lo que se conoce como aceptor, bien, en biología molecular. La proteína, o sea, la hormona liberada por el aceptor se dirige a la célula, atraviesa fácilmente la membrana externa de las células. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Llega al citoplasma, se dirige hacia la membrana nuclear y la atraviesa fácilmente también porque es liposoluble, o sea, soluble en grasa, por su estructura policíclica, que la están viendo ahí también la estructura.
Se dirige entonces al núcleo y en el núcleo se encuentra un receptor, el llamado receptor de hormona tiroidea. Se une a él y lo activa. Hay dos formas de receptor de hormona tiroidea, pero bueno, las funciones son más o menos parecidas, así que no vamos a entrar en detalle con ello. La activación del receptor hace que este receptor a su vez active los factores de transcripción relacionados con hormona tiroidea, que son diferentes en las demás células. Ya hablábamos cuando el ciclo de células de cómo y en el ciclo celular también, el ciclo celular en la parte de células eucariotas y en el ciclo celular hablábamos de que existe una serie de factores de transcripción que actúan a nivel del núcleo para hacer que se produzcan determinadas proteínas, abriendo, como explicábamos allá en el ciclo, ese fue en el ciclo de células eucariotas. Abre el ácido desoxirribonucleico, lo gira, lo hace girar, y también hablamos de esos antibióticos. Y entonces ahí se copia el ácido ribonucleico, y el ácido ribonucleico que se copia, que es el mensajero, va a dirigirse hacia los ribosomas que están en el citoplasma y va a decir qué proteína se va a producir. Y hablamos de eso también en uno de los programas de Premio Nobel de Medicina, en el del 2024, el del año pasado. No el programa fue del año pasado, sino que fue el premio del año pasado. El programa fue este año. Por ejemplo, en las células hepáticas, las hormonas tiroideas van a activar la producción y expresión de receptores para LDL. ¿Qué quiere decir la producción? Bueno, pues producir más. ¿Qué quiere decir expresión? Que estos receptores que se producen se colocan en la superficie de la célula, donde ellos tienen que estar para actuar. Y no se guarden en un almacén dentro de la célula, como se hace muchas veces con receptores. Colocados en la superficie, estos receptores se combinan con la LDL y la introducen al hepatocito. Y entonces, ¿qué cosa es la LDL? La LDL es la Low Density Lipoprotein. ¿Qué quiere decir? Lipoproteínas de baja densidad, que están unidas al colesterol, o sea, tienen una cantidad de colesterol en estas esferas, son como esferas de grasa que circulan por la sangre, y entonces contiene una gran cantidad de colesterol, el llamado colesterol malo, el colesterol que más daño hace, porque el resto del colesterol no tiene el efecto negativo que tiene el LDL colesterol. Los que han visto, se han hecho un análisis de perfil lipídico, dicen LDL colesterol, y el médico a veces dice, tienes elevado el colesterol malo, tienes que hacer más ejercicio y comer menos grasa. Ahora, ¿qué hace el hígado? El hígado se encarga de recoger todo ese LDL colesterol, metabolizarlo y limpiar la sangre. Y lo hace gracias a la acción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Por eso es que aumenta el colesterol en los casos, ya llegaremos en los casos de hipofunción tiroidea. En las células cardíacas aumentan la contractilidad, o sea, la fuerza de contracción y la relajación de los miocitos. Hacen que se contraiga y se relaje con mayor facilidad. Y aumentan también la frecuencia con que las células cardíacas se contraen, o sea, la frecuencia cardíaca. En general, estas hormonas T3 y T4 actúan activando el metabolismo de todo el cuerpo, en casi todas las células. Aumentan la producción de calor por el organismo, la llamada termogénesis, que hablamos de ella también en el ciclo de fiebre. ¿Se acuerdan? Ahí está, en el ciclo de fiebre. Aumentan el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, o sea, la utilización de carbohidratos y grasas para producir energía, porque si no producen energía no pueden producir calor. Recuerden que la energía se transforma, ni se genera ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces ellos generan, ellos toman la energía liberada por el metabolismo de los carbohidratos y grasas para producir calor, la termogénesis. Aumentan la síntesis de muchas proteínas y en el embrión las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo de todos los tejidos, de todos, pero en especial del sistema nervioso central. Por eso la deficiencia de yodo en la mujer embarazada puede producir niños con retraso mental. Ya hablamos, no, vamos a hablar del cretinismo. ¿Bien? El listado de los efectos de las hormonas tiroideas es largo. Sus funciones principales se resumen en las siguientes. Primero, incrementa el gasto y la frecuencia cardíaca. El gasto es el trabajo, la fuerza de trabajo y el bombeo de sangre por el corazón. Incrementa el metabolismo de las proteínas y de los carbohidratos. Potencia el desarrollo del cerebro. Incrementa la tasa de respiración por los pulmones, o sea, se respira más, la respiración es más efectiva. Incrementa el metabolismo basal. Metabolismo basal es la utilización de grasa y carbohidratos, sobre todo carbohidratos cuando no estamos haciendo nada, no cuando estamos en ejercicio, cuando estamos tranquilitos. Aumenta la generación de calor en todos los tejidos, excepto los tejidos que no aumentan la generación de calor son el cerebro. Para no calentarnos mucho el cerebro, ¿eh? Para proteger el cerebro, porque si se aumenta mucho la generación de calor en el cerebro sufre daño. Y por eso el cerebro está protegido de este efecto de la hormona tiroidea.
el útero, también para proteger al niño durante el embarazo. Los ganglios linfáticos, porque en los ganglios linfáticos se produce el primer enfrentamiento con los microorganismos que nos infectan. Los testículos y la adenohipófisis. Esos son los tejidos que no aumentan la generación de calor por efecto de las hormonas tiroideas. Aumenta el número de receptores para catecolamina e incrementa la respuesta del sistema simpático. ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina. O sea, nos prepara mejor para situaciones de estrés porque aumenta la sensibilidad de los receptores a la adrenalina y aumenta la respuesta cuando la adrenalina se combina con un receptor. Si ese receptor está activado también por medio de hormonas tiroideas, pues entonces va a aumentar la respuesta. Hablábamos en los medicamentos también que los receptores pueden combinarse en un sitio de combinación con determinada sustancia, pero pueden tener sitios de combinación con otras sustancias. Hablábamos de medicamentos. Y como un medicamento puede interferir el otro o activar el otro, o sea, una respuesta mayor, en este caso la hormona tiroidea lo que hace es activar el receptor para una mayor respuesta ante la adrenalina. Liberamos de adrenalina en situación de estrés y la respuesta es mayor. Aumenta la eritropoyetina, que es una hormona que va a actuar aumentando la producción de glóbulos rojos. Por tanto, la hormona tiroidea aumenta la producción de glóbulos rojos. Necesita transportar más oxígeno, necesita transportar hacia todos los tejidos mayor cantidad de oxígeno porque ha aumentado el metabolismo. Bueno, pues tiene que aumentar también al transportador. Y el transportador son los glóbulos rojos, el transportador de oxígeno. Regula el metabolismo óseo de los huesos. Permite la relajación muscular. Es más fácil cuando hay aumento de hormona tiroidea. Y va a engrosar el endometrio en las mujeres. El endometrio es la capa interna del útero. Pues en el hipertiroidismo, el endometrio aumenta de grosor. En el hipertiroidismo no. El endometrio aumenta de grosor por la secreción de la hormona tiroidea. Y esto es muy útil también en mujeres embarazadas. En el hipertiroidismo, como es lógico, también aumenta. Pero bueno, no estamos hablando de hipertiroidismo, estamos hablando de funciones normales. Intervienen los niveles de producción de otras hormonas como son las gonadotrofinas, la somatotropina y hormonas de crecimiento. Todo esto facilita el crecimiento de la persona. Permite la respuesta correcta del centro respiratorio a la hipoxia, es decir, la disminución del oxígeno, y a la hipercapnia, es decir, el aumento de CO2 en sangre. Ella va a actuar en el centro respiratorio cerebral, está en el cerebro, ¿no? Y este centro respiratorio, ella va a facilitar el trabajo, va a ser más sensible. Cuando baja el oxígeno, enseguida aumenta la respiración. Cuando aumenta el CO2 en sangre, también aumenta la respiración más rápidamente. Y esto es una función de la hormona tiroidea también. En general, las hormonas tiroideas activan el metabolismo, facilitan la acción del sistema simpático adrenérgico, es decir, el simpático, lo que se conoce como simpático, aumentan el consumo de energía, aumentan la generación de calor, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y aumentan el trabajo del corazón. Ese es el resumen de las funciones. La otra hormona tiroidea de la que no hemos hablado hasta ahora es la calcitonina. Fue descubierta en 1963. Habíamos hablado, la mencionamos, que era producida por las células C parafoliculares del tiroides. La habíamos mencionado por allá, pero bueno, no habíamos hablado de funciones. En ningún momento más mencioné, creo, muy ligeramente. Bueno, pues la calcitonina fue descubierta en 1963 y ella, su función es actuar en el metabolismo del calcio y el fósforo. Eso lo había dicho. Pero ¿cuál es la función de ella exactamente? Disminuye la cantidad disponible de fósforo y calcio en el plasma por los siguientes mecanismos. Inhibe la reabsorción, o sea, la absorción de calcio en el intestino. Del calcio de la dieta se absorbe menos. Inhibe la reabsorción de calcio en los huesos. A veces cuando necesitamos calcio, ¿qué hacemos? Pues entonces tomamos un poquito de calcio prestado de los huesos, después se vuelve a poner el calcio cuando hace falta. Bueno, pues esto no se puede hacer con un aumento de la calcitonina. Pues la función de la calcitonina es impedir esto, o sea, mantener los huesos con el calcio que necesitan. Inhibe la reabsorción de fosfato por los riñones. Se pierde fósforo por los riñones. Aumenta la excreción de calcio y magnesio por los túbulos renales. Se pierde calcio y se pierde magnesio. Conclusiones. Fósforo bajo, calcio bajo, magnesio bajo en sangre. Usted ve un paciente con estas tres características, piense que tiene hiperfunción de la calcitonina. Muy importante por lo que voy a decir ahora. El carcinoma medular de tiroides, uno de los más agresivos, es productor de calcitonina. Y voy a hacer una anécdota muy rápida. Tuve una paciente y amiga, muy amiga mía, cuando la conocí era paciente, después nos hicimos grandes amigos, que un día se quejaba un poco de algunos síntomas, pero no eran tan específicos. Y me habla de una pelotita que tenía aquí. La examiné y encontré una pequeña tumoración de tiroides. Le hicimos los estudios y concluimos que era un nódulo
solitario de tiroides no funcional. O sea, no tenía aumento de funcionamiento tiroideo, pero tenía un nódulo en tiroides. Yo le insistí en operarla, porque mi forma de pensar es que todo nódulo no funciona tiroide hay que operarlo y quitarlo, por si acaso. Entonces, bueno, la historia es larga. Vio varias personas importantes, le hicieron biopsia de tiroides, todo fue negativo, pero seguía sintiéndose mal. Después yo me di cuenta que sentirse mal era todo esto que estamos hablando ahora, de que tenía el calcio un poquitico bajo para una señora mayor, que tenía el fósforo un poquitico bajo, una señora mayor. Y entonces vino a la consulta y me dijo, doctor, ¿qué hago? Le dije, no, usted se conoce mi opinión es que se opere y se quite eso. Y bueno, se operó, le hicieron una biopsia por congelación en el salón de operaciones, que es la biopsia rápida, le dijeron que era benigno y todo el mundo muy contento, se le quitó parte del tiroides. Cuando llegó el resultado de la anatomía patológica, era un carcinoma medular de tiroides, uno de los más agresivos, que rara vez se diagnostica cuando no hay neoplasia y que es productor de calcitonina y que por tanto va a aumentar la eliminación de calcio, va a disminuir la absorción de calcio en el intestino, va a aumentar la eliminación de fósforo y de magnesio y se acompaña de hipocalcemia, o sea, calcio bajo en sangre, fósforo bajo en sangre y magnesio bajo en sangre. La señora tenía esto en los límites inferiores, pero como era una señora mayor, no se diagnosticó el carcinoma medular antes de operarla. Simplemente estoy diciendo que por un problema de rutina yo tengo metido en mi cabeza que todo tumor de tiroides que no funcione hay que operarlo y quitarlo. Y algunos de los que funcionan también, pero los que no funcionan sí yo no tengo ninguna duda. Y este fue un caso que me dio la razón en este sentido. Existen tumores que no son de tiroides, que son productores también de calcitonina. Eso es lo que se conoce como los síndromes paraneoplásicos de las neoplasias ¿de dónde? De mama, por ejemplo. Hay tumores de mama productores de calcitonina. Los carcinomas de células pequeñas pulmonares y el carcinoma de células escamosas de pulmón también producen calcitonina. El síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor de páncreas y duodeno que produce gastrina, también produce calcitonina. Todo esto, y la enfermedad de la que voy a hablar ahora a continuación, por un dato curioso, todo esto hace que el calcio esté disminuido en sangre, que el magnesio esté disminuido en sangre, que el fosfato esté disminuido en sangre y pueden aparecer alteraciones óseas. Y como pueden aparecer alteraciones óseas en una enfermedad genética rara, que desde que nace la persona ya tiene aumento de la producción de calcitonina, y por tanto tiene hipocalcemia, tiene hipofosfatemia y tiene hipomagnesemia desde que nace, y por tanto también las lesiones óseas son importantes, la persona tiene grandes deformidades óseas. Eso, que es una enfermedad que se conocen apenas poco más de 50 casos en el mundo en este momento, parece ser, por lo menos clínicamente, la enfermedad que sufría el pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec. Y ahí tenemos unos cuadros de Lautrec que les voy a poner para que los vean. Maravilloso pintor, a mí me encanta. Y estaba deformado, era de pequeño tamaño. Bueno, era heredero del ducado de Toulouse y del condado de Lautrec. Y el padre dijo, un deformado no puede ser mi heredero. Lo desheredó. La madre lo sobreprotegía, como todas las madres con los niños con problemas. Y entonces el hijo, el hermano de él fue el que heredó todos estos títulos nobiliarios de la alta nobleza francesa. Y Toulouse-Lautrec, ¿qué hizo? Se fue para París a pintar, que era lo que él quería, y a convivir en el ambiente bohemio de la época. Maravilloso pintor. Henri de Toulouse-Lautrec, pues presumiblemente padecía de pignodisostosis. Y la pignodisostosis es una enfermedad con un aumento congénito de la secreción de calcitonina y por tanto con todas estas deformidades óseas que le mencionaba. No es que esté seguro que tenía pignodisostosis, pero se plantea por la clínica de Toulouse-Lautrec y, como les digo, apenas se conocen un poco más de 50 casos en el mundo en este momento. O sea que no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad bien rara, pero hay que tenerla presente. Individuo pequeñito, desde que nace, ¿no? Con un crecimiento retardado, con lesiones óseas, calcio bajo, magnesio bajo y fósforo bajo en sangre, piensen en una pignodisostosis. Es una posibilidad. A lo mejor es el caso 50 y tantos, 60 que ustedes ven. O sea que ustedes no ven que se diagnostica. Como ven, las hormonas tiroideas tienen una gran importancia para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y el aumento o la disminución de estas hormonas trae aparejados trastornos metabólicos numerosos que iremos viendo en los próximos programas. Ya hoy ya hablamos bastante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ocasiones, enfermedades tiroideas pueden causar hiperfunción y evolucionar hacia la hipofunción
posteriormente, lo he visto también. O pueden aparecer pequeños tumores que pueden ser malignos o benignos. Recuerdo una señora también, muy rápido, hipertensa, que me la llevaron porque no resolvía hipertensión. Cuando yo la vi, tenía un hipertiroidismo, tenía un poquito de bocio, tenía hiperfunción. Le pusimos tratamiento, le metamos en endocrinología, se le puso tratamiento para el tiroides y la señora, 2 años después, estaba hipotiroidea. Y no fue el tratamiento, simplemente que tenía una tiroiditis, de las tiroiditis que van produciendo atrofia posteriormente. Y entonces, bueno, fue la causa de su enfermedad. De estos problemas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, otras enfermedades de tiroides, vamos a tratar en los próximos programas. Ya en este hoy llegamos al final. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Si me siguieron y los que no me siguieron, por favor den las gracias de todas maneras, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta el próximo.